Buenos días a todos. Estamos aquí desde las oficinas de Wormhole en Argentina. Gracias, vi gente de todos los lugares aquí en Latinoamérica. Buenos días, aquí estamos con Agostina. ¿Qué tal, Agostina? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día Bien. a todos. Agostina nos va a estar hablando de algo muy interesante. Estamos también con Gabriel de Pirosca y asociados, dije bien. Gabriel, buenos días. Junto con Gabriel, la consultora de Gabriel, que es una consultora de servicios para recursos humanos y está especializada en soluciones online, trabaja en Argentina desde hace más de 30 años, correcto, Gabriel, junto con nosotros de Wormhole, que producimos este instrumento que estamos usando esta mañana para dar el webinar. Es un sistema de gestión y aprendizaje que muchos recursos humanos aman. Invitamos a Agostina para que dé esta charla sobre la innovación en la gestión de desempeño, ¿correcto? Digo bien, solo presento muy rápidamente a Agostina, 12 años de experiencia en la región, te diría, en recursos humanos, trabajado con empresas innovadoras como Google, Red Hat, y en los últimos 5 años te has dedicado mucho en la atracción, gestión y desarrollo de talento para operaciones en Argentina, México, Chile, Colombia y Perú. Y entre poco China también, ¿correcto? Bueno, el tema de esta mañana, yo lo introduzco solo un segundo, después paso la palabra a Gabriel un segundo, es... yo no soy de recursos humanos, soy el director de marketing de la empresa, pero diría es posible darle un número a una persona. Digamos 5, 10, 15, 4, 3, y por mucho tiempo las empresas han querido darle un número a una persona y es imposible medir lo que valemos con un número. Nos hemos dado cuenta, por lo que he aprendido en otras charlas con Agostina, que estamos cambiando esa metodología, que las empresas innovadoras han entendido que a un alma, a un espíritu, a una persona que tiene recursos humanos, no le podemos dar un número. Si bien, pero tenemos la necesidad de poder decir si esta persona está funcionando, si está, funcionando adentro del sistema donde tiene que producir. Así que sin más dar nada, vamos a ver lo nuevo que se viene en la industria, si no me equivoco, en empresas como Google, Coca-Cola, General Electric, lo que están experimentando, y ver si eso puede inspirar en nuestras empresas, que de repente no son tan grandes, pero sí podemos caminar hacia ese camino. Así que yo te pasaría la palabra a Gabriel. Bueno, muchas gracias, Bruno, por la presentación. Buenos días a todos. Los que se loguearon, nos ponen muy contentos que participen tantas personas. Estamos acá con Agostina, trabajando en forma conjunta esta temática que nos apasiona a todos los profesionales del área de recursos humanos. Agostina, como decía recién Bruno, tiene una extensísima experiencia en estas cuestiones, así que la idea es que ella haga una exposición aproximadamente de media hora y después tener unos 15-20 minutos de intercambio de todos los comentarios que ustedes quieran hacer y todas las preguntas que quieran hacerla a Agostina. Yo voy a ir recopilando los comentarios, los voy a invitar a todos que a través del chat que todos tienen habilitado puedan ir haciéndome las preguntas, así yo las voy ordenando y al final de la exposición de Agostina vamos a tener una charla de intercambio donde vamos a poder agotar todas estas preguntas, inquietudes y también comentarios de todos ustedes. Los dejo en buenas manos. Agostina. Gracias, Gabriel y Bruno, por la presentación. Entonces, vamos a comenzar. Y aquí lo primero que me gustaría decir en términos de los procesos de evaluación de desempeño tienen que ver con la inversión que las compañías hacen. Hoy, a nivel global, estamos hablando de un promedio de 1.000 millones de dólares que invierten las compañías en este tipo de procesos y en términos de tiempo destinado unas 2 millones de horas al año, lo cual, como verán, es realmente significativo y está bueno para setear el contexto de negocios. ¿Cómo surgen? Un poco, y acá estoy con colegas de recursos humanos, seguramente esto es de sentido común, pero me gustaría recordar cómo surgen los procesos de gestión y evaluación de desempeño. Esto deriva de la era moderna, en las fábricas, de la mano de grandes
pensadores en términos de negocios como Fayol o Taylor, en la cual las compañías invitaban a sus líderes a setear objetivos, a determinar objetivos al inicio de año. Luego de transcurrido esos 12 meses de trabajo, se hacía la evaluación formal en una instancia puntual de esos objetivos y se definía junto al colaborador si el desempeño había sido bueno o no, se armaba el plan de mejora y asimismo en base a eso se determinaba un ranking, se le ponía un rating a la persona y consecuentemente se definía cuál iba a ser el ajuste salarial correspondiente que la persona iba a recibir en base a ese rating asignado. Ese es el proceso que seguramente muchos de nosotros conocemos, es el tradicional de la evaluación y la gestión del desempeño, y esto generaba para los gerentes, como bien vemos en la imagen, momentos de llegado el momento de la instancia de evaluación, realmente bastante caos y no estaban del todo cómodos, dado que esto se hacía generalmente por un pedido máximo de recursos humanos que había que completar y que hacer y que gestionar. Por otro lado, para las personas también era un momento de mucho nerviosismo porque en base a ese rating se iba a definir lo más preciado, uno de los motivadores preciados, que es la compensación. Entonces, este era el tipo de formato que se mantuvo desde la era moderna hasta hace pocos años y en las cuales las compañías convivían con esto, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Llegó la era digital y hace algunos años empezaron las compañías a preguntarse si de este proceso que tenían instaurado desde hace muchos años era lo que realmente servía para el mundo de los negocios hoy. Y aquí contamos con informes de compañías como Deloitte, donde se descubre que el 60% de los ejecutivos hoy a nivel global no creen que las actuales evaluaciones de desempeño alcancen mayores niveles de performance y de compromiso de sus colaboradores. 60% es un número muy grande a considerar. Y es por eso que aparecen ya hace algunos años compañías como Google, ¿sí? Aquí lo estamos viendo en pantalla a Laszlo Bock, el vicepresidente de Recursos Humanos, que empezó la compañía hace algunos años y fue realmente revolucionario su ingreso porque modificó muchas de las prácticas de recursos humanos. Y esta fue una de las compañías, Google, junto a General Electric, Coca-Cola, Accenture, Western Union, Cisco recientemente también, que han hecho grandes cambios en sus procesos para innovar y para impactar mejor en el negocio. Entonces lo que les propongo hoy es poder compartirles 7 tendencias de las que yo creo que son de la innovación, de lo que va a venir en lo que tiene que ver con evaluación y gestión del desempeño, habiendo analizado en un reciente posgrado que realicé de recursos humanos ejecutivo en la Universidad de Cornell, varios de estos casos de estudio de estas compañías y resumirlo en estas 7 tendencias que en la mayoría de estas compañías se da. Estas innovaciones se dan y quiero compartirlas con ustedes. Aquí vemos a Google, entonces vamos a avanzar, si les parece, con las 7 tendencias. La primera tendencia que vemos hoy es que las compañías están pasando de objetivos estáticos y definidos una vez en el tiempo a objetivos ajustables en el año. Y esto realmente tiene que ver con el contexto que indicábamos hace un momento. El contexto de los negocios y la era digital ha hecho grandes disrupciones. Sobre todo aparece un acrónimo que seguramente algunos hayan oído nombrar, que es VUCA o VICA en español, que hace alusión a un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este es el tipo de contexto en el cual hoy las compañías y los líderes deben tomar decisiones. Y es por eso que las prioridades del negocio van cambiando a una mayor velocidad, los negocios y los mercados, de dónde llega el revenue cambia y las compañías entonces tienen que poder ajustar los objetivos de sus colaboradores en base a eso. En Google, por ejemplo, los objetivos se ajustan de manera trimestral y algunas compañías más osadas, como en el caso de Coca-Cola, lo hacen ahora a nivel mensual. Fíjense qué gran diferencia pasar de objetivos
como decíamos, de una vez en el año, 12 meses y luego la evaluación final, a pasar a estar chequeando mensualmente objetivos de trabajo. Hay una gran diferencia. Y aquí me gustaría hacer alusión a una analogía del básquet que tiene que ver con los momentos y por qué está bueno el ajustar objetivos. En el básquet, el entrenador, faltando 5 minutos para el cierre del partido, puede pedir un alto, pedir a sus jugadores que salgan de la cancha, hacer una intervención de lo que él considera que deben trabajar en esos últimos minutos, en base a lo que él conoce del desempeño y ha visto en ese contexto de sus jugadores, luego del cual los jugadores entran a la cancha y en esos 5 minutos pueden ganar el partido. Con lo cual, esto para mí es muy relevante y trasladado al mundo de los negocios, este es el tipo de contexto hoy en el cual los líderes operan. Una intervención, un ajuste de objetivos, hecho a un tiempo correcto, en el lugar, en el momento adecuado, puede marcar la diferencia y puede hacer que los colaboradores se comprometan y se desempeñen mejor en lo que resta del año. La segunda tendencia, que va de la mano con la primera, tiene que ver con pasar de una instancia de evaluación única en el año a pasar a hablar de check-ins frecuentes y regulares. Los check-ins obviamente son instancias que pueden darse tanto de forma hablada, en persona, como también pueden darse de manera escrita o incluso utilizando los teléfonos celulares. Vamos a hablar un poco más adelante de que hay distintas plataformas y metodologías en las cuales los gerentes y los colaboradores pueden conectarse en estos momentos, no todos necesariamente tienen que ser en persona, con lo cual esto va de la mano con lo que decíamos en la primera tendencia. Si se acortan y se van ajustando los objetivos, también está bueno ir revisándolos o ir charlando en el entremedio cómo está haciendo esa performance. Esto hace que también en términos de la devolución que den los líderes deban prepararse mejor, ¿sí? Deban tener otras capacidades, otras competencias. Aparecen en la mesa competencias como el coaching o competencias como la escucha activa, dar feedback, ¿sí? Aparece un portfolio de competencias hasta ahora quizás no tan robustas para los líderes y que ahora deben incorporar, ¿sí? Y desde recursos humanos debemos acompañar y facilitar para que puedan tener este set de skills y que permitan que estos check-ins sean realmente de alto valor agregado para los colaboradores, en especial para los millennials, la generación Y, que valora muchísimo la retroalimentación constante. Entonces es bueno que ocurran estos check-ins varias veces en el año. Obviamente las compañías como Google, Coca-Cola y General Electric tienen este tipo de modalidad. ¿Y por qué la escalera, ¿no? Como forma o como analogía de esta segunda tendencia? Porque justamente si nosotros ponemos objetivos al inicio del año y los evaluamos 12 meses después, realmente como gerente me paro al final de la escalera, miro hacia atrás y realmente no recuerdo muy bien o recuerdo solamente los últimos 2 meses de trabajo, lo bueno y lo malo que ocurrió en el desempeño de esa persona en ese último tiempo, en ese último tramo, y no realmente toda esa evolución que fue presentando la persona. Y para el colaborador también realmente no resulta del todo objetivo y justo que solamente se evalúe en base a lo que recuerda o no ese gerente en ese último tramo de la evaluación con la evaluación tradicional, claramente, ¿no? Estoy comparando la evaluación tradicional versus los check-ins frecuentes. La tercera tendencia que me gustaría compartir tiene que ver con pasar de foco en las áreas de mejora y problemáticas de los colaboradores a hacer foco en las fortalezas, los que los colaboradores saben hacer bien. Y aquí me gustaría hablar de Carol Dweck. Ella es una referente en todo lo que tiene que ver con comportamiento humano y sobre todo con el peso que ha tenido en los negocios en estos últimos años, ciencias como la neurociencia o la psicología positiva. Carol Dweck es profesora de Stanford y en su libro Mindset
justamente describe que para las personas, y en el contexto organizacional o en la educación, resulta mucho más positivo, productivo y con mayor impacto en resultados focalizarlos en las fortalezas de las personas, lo que hacen bien, lo que les sale naturalmente, su talento. Y es por eso que esto se ha trasladado al mundo de los negocios y hoy encontramos que las compañías líderes e innovadoras como Google, General Electric, Western Union, utilizan este tipo de enfoque en sus nuevos sistemas de gestión del desempeño. Veamos un nuevo ejemplo de los deportes para terminar de darle el marco a esta tendencia. Seguramente conocerán a Usain Bolt, el corredor número 1 del mundo, que volvió a ser medallista de oro en los últimos Juegos Olímpicos de Río. Y es interesante su caso porque su entrenador siempre le dice a Bolt que él no debía preocuparse de lo que no hacía bien. Si han visto alguna de sus carreras, verán que Bolt no es muy bueno o no se destaca en el arranque. Realmente varios otros corredores suelen ganarle algunos metros de ventaja cuando arranca la carrera, pero Usain Bolt es excelente en el remate final. Y es ahí donde su entrenador ha focalizado el entrenamiento de Bolt en los últimos años. Lo ha hecho realmente excelente en el remate final. Y Usain Bolt lo sabe. Su entrenador se lo ha hecho saber a él, que no debe preocuparse por sus salidas, por sus desventajas, sino realmente hacer el foco en donde él es realmente talentoso, que es en el remate final. Y esto justamente me parece interesante como metáfora o como analogía para el mundo de los negocios. Así que los líderes puedan ver en sus colaboradores dónde está aquello que los hace talentosos y armar los planes de desarrollo en base a esas habilidades y esos talentos. La cuarta tendencia que vemos aquí y hacia adelante es pasar de una tecnología de bajo impacto a una tecnología de alto impacto y sobre todo que pueda consumirse en tiempo real. Me parece que hoy Recursos Humanos cuenta con una gran posibilidad, es un área de oportunidad muy grande, el poder incorporar un set de tecnologías que hay hoy que tienen que ver con el mundo de cloud, el mundo del big data, plataformas que realmente se ajustan en muchos casos a lo que la compañía necesita, a diferencia de otras plataformas que existían antes donde era one size fits all, ¿sí? De un solo formato para todos. Y esto me parece que podemos aprovecharlo desde Recursos Humanos y podemos elegir distinto tipo de plataformas existentes hoy. Quiero darles el caso en este caso de General Electric. Ellos lo que han hecho es armar una aplicación, lo desarrollaron internamente, una aplicación móvil que se llama pd@General Electric, donde lo que se permite es a través de una botonera muy simple, que usa 3 botones, los cuales son a considerar, continuar y parar, ¿sí? Esto me refiero a los comportamientos de los colaboradores. Tanto la jefatura, el líder, como otros compañeros pueden otorgar retroalimentación de los distintos comportamientos y performance del compañero, ¿sí? Del asociado. Es decir, si hay un comportamiento que realmente impacta y es muy positivo, puede poner obviamente en la aplicación que este es un comportamiento que desee que se continúe, que se refuerce. En tanto que si es un comportamiento que realmente no está ayudando a la performance de ese colaborador, lo mejor es que lo pongamos a considerar o que lo dejemos de hacer. Y esto, como les digo, es muy intuitivo, lo ha hecho General Electric a través de un desarrollo interno, y hay otras compañías que también están utilizando aplicaciones, como en el caso de Cisco, y si les interesa conocer un poco más del mundo de la tecnología, hay otras compañías de las cuales hoy pueden contar ustedes, si no desean hacer el desarrollo interno de una aplicación, pueden directamente adquirir a ese proveedor, ¿sí? A tener un partnership con ese proveedor, como es el caso de la compañía Impraise o en el caso de la compañía BetterWorks. ¿Sí? Son 2 compañías hoy que tienen esta posibilidad de plataformas realmente atractivas y sobre todo con foco en la retroalimentación, el feedback, ¿sí? Como verán aquí en la captura de pantalla, es la ventaja competitiva que tiene hoy este tipo de aplicación para General Electric, que se puede utilizar de manera muy intuitiva y sobre todo dar retroalimentación en tiempo real.
Otra cosa interesante que quiero compartir de esta tendencia en cuanto a tecnología tiene que ver con la capacidad que tenemos desde recursos humanos a veces con quedarnos con lo instituido, con lo que ya está. A mí me gustaría invitarlos a ser un poco más experimentadores, a probar más y poder decidir en base a lo que se vaya experimentando aquello que funciona y aquello que no. Y acá quiero darles el caso de Google. Google es una compañía que antes de definir cuál iba a ser su sistema de gestión de desempeño actual, les dio a una muestra representativa de su organización, a 6.000 colaboradores, para que utilizaran 8 sistemas de desempeño distintos, mientras que el resto de la organización continuaba utilizando su sistema de evaluación tradicional. Recibían luego el feedback, la retroalimentación de esos sistemas, de ese grupo de 6.000 personas, y en el tiempo, finalmente luego de haberlo evaluado, definieron cuál iba a ser el mejor sistema de desempeño, que es el que utilizan hoy. Pero fíjense qué habilidad, qué gran manejo de lo que es la experimentación para poder definir cuál iba a ser el mejor sistema, ¿no? Y esto es un poco lo que quiero invitarlos hoy, a experimentar más desde recursos humanos. En cuanto a la quinta tendencia, me gustaría mencionarles que hoy se va a pasar de hablar de conversaciones sobre el desempeño pasado a hablar sobre conversaciones sobre el desempeño futuro. Y esto tiene que ver con que las compañías, al tener sus líderes como punto focal en la evaluación de desempeño, y está comprobado, mucho de lo que pasa cuando el líder evalúa un desempeño pasado, se pone en juego mucha subjetividad. Incluso es un 60% de la evaluación que hace el líder de ese colaborador está influido por la subjetividad del líder. Entonces, para eliminar esta subjetividad, lo que queremos es lograr más, obviamente, imparcialidad, más objetividad, y pasar a hablar del desempeño futuro, ¿sí? Y no tanto quedarnos en lo que pasó, con lo cual nos quedamos de alguna manera siempre, digamos, yendo para atrás y no tratando de traccionar hacia adelante. Es por eso que las compañías, estas innovadoras, como el caso de Google, como el caso de General Electric, han incorporado cuestiones que tienen que ver con el futuro, preguntas concretas para los líderes que tienen que ver con el futuro. A mí me gusta el caso de Google, por ejemplo, que en este caso siempre es una compañía de avanzada y que habla muchísimo, que tiene que hacia adelante y hacia el futuro, como así también el caso de la compañía Western Union. Western Union utiliza en su plataforma de evaluación de desempeño 2 preguntas y una de ellas tiene que ver con el futuro. Invita a los líderes a preguntarles a sus colaboradores qué pasó en el último trimestre de trabajo, pero así también les pregunta qué va a pasar en el próximo trimestre, ¿sí? Cisco hace algo muy similar, ¿sí? Pregunta cuál ha sido el desempeño pasado y hacia adelante cómo creen que va a accionar ese colaborador, ¿sí? De esa manera se quita el peso tan relevante que tenía de esa subjetividad del líder hablando del desempeño pasado, a ponernos en acción y hablar del futuro, ¿sí? De cómo ese colaborador puede performar hacia adelante, qué planes de acción vamos a hacer para que él performe mejor en el futuro. La sexta tendencia en innovación de gestión, de desempeño, tiene que ver con pasar de gestionar ratings y una curva forzada del desempeño a entender la evaluación y gestión del desempeño como un proceso continuo, como una evolución. Y a mí me gusta la analogía de la pintura, porque cuando nosotros miramos un cuadro, en muchos casos algunos ven un resultado final y único, pero a mí me gusta más pensar que cuando uno mira una obra de arte, se pregunta cómo estaba ese lienzo antes de empezar el artista a pintar, cómo estaban sus pinceles, si eran pinceles que se habían limpiado, que estaban en buen estado, cómo estaban sus pinturas, sus acrílicos, y cómo hizo ese artista también con el error, ¿sí? En un momento quizás no hizo la pincelada que esperaba, cómo trabajó ese error, lo tapó, lo dejó visible, decidió no avanzar con ese lienzo y arrancar otro,
Me parece que esta es una muy buena analogía para transportar el mundo de los negocios, ya que nos habla de un trayecto, de una evolución que ha hecho, en este caso el artista, yo lo diría el colaborador en el mundo de los negocios, y nos permite entonces entender no ya solo un solo punto en el tiempo, una instancia única de evaluación, sino entender cómo fue el recorrido que siguió ese colaborador durante su año de trabajo. Y aquí nos sirve muchísimo la tecnología, el mundo de la información y el Big Data, ¿sí? La información que nos dan los datos hoy, para que los líderes puedan tomar mejores decisiones en base a evidencia concreta y para que los asociados no se sientan tan estigmatizados por ese único rating, por ser un 1, por ser un 3, por ese único número, como nos decía Bruno al inicio de la conversación, sino ya el asociado entiende que hubo una evolución en su año de trabajo, hubo áreas que realmente fueron afortunadamente muy buenas y otras que quizás deba trabajar, pero siempre con foco en el futuro, en lo que debe potenciar hacia adelante y sobre todo en sus áreas más provechosas, sus talentos o sus áreas de fortaleza. Vale destacar que compañías como Western Union o General Electric ya han desterrado completamente los ratings dentro de sus sistemas nuevos de gestión del desempeño. La séptima tendencia que comparto con ustedes hoy tiene que ver con pasar de una evaluación de desempeño y un único vínculo asociativo entre la evaluación de desempeño y el ajuste o incremento salarial a instancias separadas para los dos casos. Y a mí lo que me parece más interesante en este caso es volver a Google, porque ha sido una compañía en esto pionera, en el cual las decisiones de compensación se toman de manera absolutamente separada a la evaluación que se puede hacer del desempeño de los colaboradores. Incluso han ido un paso más allá y hoy las decisiones de compensación no los toma directamente el líder, decisiones de compensación o decisiones de promoción incluso, sino que las toma un comité de decisión que puede estar conformado obviamente por el líder, pero hay otras personas más que también intervienen en la decisión de promoción o la intervención salarial, que me parece realmente disruptivo y distinto al tradicional entendimiento de cómo alineábamos desde recursos humanos la evaluación de desempeño a el incremento salarial de forma única. Bien, y con esto concluimos de alguna manera las 7 tendencias, pero sí me gustaría agregar un dato final antes de pasar a las preguntas, y tiene que ver con una invitación que les hago si están pensando en cambiar o transformar algún aspecto de su sistema de evaluación y gestión de desempeño, y es poder incorporar a los líderes en el primer asiento de esta montaña rusa que va a ser la transformación radical de un sistema tan instaurado como el de la evaluación de desempeño. Entonces, es importante tenerlos a ellos en el primer asiento, participando de las decisiones e incluso en muchos casos del diseño de la nueva herramienta o plataforma que vayamos a usar de gestión del desempeño. Porque a ellos es a quien los colaboradores van a estar mirando y es bueno que puedan estar alineados junto con recursos humanos en elegir el sistema que haga más sentido para que sea sustentable en el tiempo, ¿sí? Y desde recursos humanos, desde ya, poder hacer una lectura de la organización, de su cultura, de su madurez organizacional, del negocio en el que estamos, para poder asesorar a estos líderes con la mejor información, bien alineados al negocio y poder justamente ofrecer una mirada enriquecedora y que pueda permitir armar y diseñar un sistema de gestión de desempeño innovador, pero que esté alineado también con los demás sistemas y procesos de gestión de talento que tenemos en nuestra organización. Con esto entonces doy cierre a mi exposición, que espero les haya servido, y abrimos el espacio, si les parece, de preguntas. Buenísimo, Agostina. Mucha gente fue manifestando sus comentarios y sus preguntas a medida que vos hiciste tu exposición. Lo primero que te recomendaría es si podías repasar las 7 tendencias, porque algunas personas, a medida que fuiste
fuiste hablando, muchos ejemplos, mucho contenido. Por ahí no llegaron a notar o puntualizar acerca de estas 7 tendencias, y ahí sí abriría las preguntas concretas que nos fueron manifestando, ¿no? Que están realmente muy interesantes. Bien, y aquí hago una aclaración. El video, entiendo, Bruno, del equipo de Wormhole, les va a acercar finalmente esto para que puedan repasarlo con mayor tiempo y puedan revisar si quieren uno por uno las tendencias. Es algo que me parece bueno compartírselos, pero si quieren rápidamente hacemos un repasito. Dijimos que lo primero es pasar de objetivos establecidos una vez en el año a objetivos ajustables. La segunda tendencia es pasar de una sola instancia de evaluación a hacer check-ins frecuentes entre el líder y el colaborador. La tercera tendencia tiene que ver con el foco de la evaluación solamente en las áreas problemáticas y de mejora, a pasar a hablar de los talentos y fortalezas de los colaboradores. La cuarta tendencia es hablar de tecnología y pasar de una tecnología única, uniforme y de bajo impacto a pasar a usar una tecnología más relevante, intuitiva y en tiempo real. La quinta tendencia es pasar de una mirada en el desempeño pasado a hablar ahora sobre el desempeño futuro de ese colaborador, ¿sí? Y varias compañías, como vimos, ya están utilizando este enfoque porque entienden que es lo más provechoso, más ventajoso, no tanto lo que pasó, sino lo que va a pasar y cómo quiero intervenir sobre el desempeño de ese colaborador. La sexta tendencia dijimos que es pasar de gestionar desde recursos humanos y los líderes una curva forzada del desempeño y un rating y un ranking asignado a pasar a hablar de una evolución del desempeño, ¿sí? Ver al individuo y su desempeño de manera evolutiva e integral. La séptima tendencia tenía que ver con disociar los momentos de hablar sobre el desempeño a las instancias de hablar sobre ajustes salariales. Bien, buenísimo el repaso para meternos bien en la parte esta de las preguntas. Te propongo pasar de preguntas más concretas y puntuales a preguntas más conceptuales que tengan que ver con, bueno, cómo hacemos para cambiar esta cosmovisión que nos estás proponiendo, ¿no? Porque viendo toda tu presentación, claramente acá nos estás planteando que tenemos que entender este fenómeno de una manera totalmente distinta. Pregunta puntual que ya pasó en otras ocasiones, ¿no? que charlamos del tema. Estas aplicaciones de las que vos hablaste, algunas personas no retuvieron el nombre. Si podés mencionar la que presentaste, y creo que tenés algunas más para compartir, ¿no? Sí, exacto. En el caso de General Electric, el desarrollo de la aplicación fue propio de la compañía por la envergadura y la infraestructura que tiene General Electric para hacerlo. Pero yo les mencionaba que pueden hacer un partnership con un proveedor y en este caso las compañías de las cuales tengo referencias positivas del mercado son Betterworks, InPraise y hay alguna otra que también está circulando, que creo que se llama Relamps, pero si no después la podemos escribir en el chat, ¿no? Si te parece. Bien. También nos comentan acerca de este comité, ¿no? Que vos mencionaste, en vez de ser una persona la que determina el futuro de un empleado, ¿quiénes conformarían ese comité? ¿Qué recomendarías vos para conformar un comité de evaluación de performance y también de desarrollo futuro? Sí. El caso de Google, como decía, es bastante único. No es el caso de todas las compañías, aclaro, que utilizan el comité, dado que hay que tener un nivel de desarrollo de este mindset, de este paradigma bastante avanzado, con lo cual no sé si efectivamente es para todas las compañías, pero en el caso de decidir hacer un comité, lo interesante es que estén áreas que tengan algún tipo de interacción con el colaborador, que sean figuras obviamente de peso en la organización, y me parece que está bueno también que esos líderes que van a tomar decisiones sobre el futuro del colaborador estén bien entrenados en términos de las prácticas organizacionales y corporativas de gestión del desempeño. ¿Sí? Poder hablar todos el mismo idioma, ¿sí? En los momentos en que decidamos hablar sobre el desempeño del colaborador. Sí, esto es coincidente con muchos clientes que nosotros tenemos, que a la hora de determinar su cuadro de reemplazo no es una sola persona que lo toma, ¿no? Creo que
para erosionar el margen de subjetividad que hay en todo proceso de evaluación. Creo que involucrar a la línea y hacerse entender que esto es un beneficio para ellos. No es que están trabajando para recursos humanos, sino que en realidad están trabajando para el negocio y para los objetivos puntuales de su puesto, ¿no? Y creo que estas herramientas que presentar ayudan mucho a invitar a la línea a involucrarse en este proceso, que a veces nos cuesta mucho desde recursos humanos hacer que tengan participación. Bien, pasando a otro tema que me parece sumamente interesante, que vos lo mencionaste así de costado, pero creo que es una bomba, ¿no? Decir, bueno, ¿atamos o no atamos la performance a un sistema de premios o un sistema de impacto en el salario, ¿no? ¿Cómo hacemos? Acá muchos participantes decían, bueno, pero que entonces no voy a premiar al que performó bien, o cómo ato entonces el bonus al desempeño, cómo premio a las personas. Bien. Es una excelente pregunta y que aún se están haciendo varias de estas compañías que nosotros hablamos. En el caso, por ejemplo, de Western Union, tengo acceso a quien hoy dirige la operación de recursos humanos para Argentina, y es algo que aún están definiendo, ¿sí? La verdad es que muchas veces esto de experimentar y de probar y de transformar un sistema tan tradicional a algo mucho más innovador implica desde recursos humanos tener que pensar distinto, y muchas veces no es replicar el modelo que ya teníamos. Entonces, yo creo que hoy esta es la pregunta que aún queda todavía por trabajar. Cada compañía va a definir cuál es el modelo que más se ajusta a su cultura también, a su manera de reconocer a sus asociados. Con esto no quiero decir que se deje de lado el mérito o el reconocimiento económico. Sí, me parece que obviamente el asociado, como decíamos, es una gran motivación, pero lo que sí es importante, que varios estudios e investigaciones demuestran, es que el reconocimiento económico no genera la misma motivación y compromiso en el tiempo que la motivación intrínseca y en el desarrollo del talento. Entonces es por eso que mi foco de hoy quería traerles la separación de estas instancias. Y luego cada compañía verá cuál es la herramienta o el formato que más se ajusta para poder reconocer económicamente. Bien, creo que para sintetizar lo que dijiste, pondría la placa esa donde están en la montaña rusa. Creo que todo proceso de innovación implica coraje y necesariamente vamos a experimentar y nos vamos a equivocar. Algunas cosas van a salir bien, otras cosas no, pero no podemos quedarnos con el status quo. Creo que eso es lo que hoy la realidad no nos permite, ¿no? Con este modelo VICA o VUCA que vos mencionaste. Bien, en esta misma línea, María Laura nos pregunta ¿cómo hacemos para con este modelo de autodesarrollo, ¿no? ¿Cómo podemos ligar los procesos de autodesarrollo y autoevaluación que hay hoy en día en muchas organizaciones? ¿Cómo lo podés compatibilizar con estas nuevas metodologías o esta innovación en el proceso de gestión del desempeño? Claro, efectivamente, se está utilizando y me parece que justamente puede complementar a la plataforma, a la herramienta o a la modalidad que elijamos en el sistema de gestión del desempeño. Efectivamente puede haber una instancia de autodesarrollo del individuo en el cual pueda proponer a través de una herramienta mobile o una plataforma cuáles son las instancias de autodesarrollo que él propone, y obviamente también el líder poder hablar y dialogar sobre eso. En el caso de Cisco, por ejemplo, los objetivos, la plataforma que ellos tienen, permite que esos objetivos sean revisados de forma muy frecuente con el líder, con lo cual me parece que está bueno y que creo que hace parte el autodesarrollo y el ownership, la accountability que pueda tener, la responsabilidad que pueda tener el asociado sobre su autodesarrollo, complementándolo con estas nuevas herramientas. Es decir, yo lo incorporaría a las herramientas que tenemos y sumaría el diálogo con el líder. Bien, otro tema complejo, ¿no? ¿Cómo pasamos de un sistema de ratings a un sistema donde no hay ratings, ¿no? Estamos muy acostumbrados a estas mediciones y cómo hacemos para hacer esta transición, ¿no? Y yo te ampliaría la pregunta no solamente del sistema de ratings, sino cómo hacemos para hacer una transición
en el modelo mental en el que fuimos educados y ahora nos propones abrirnos a una forma distinta de ver esta problemática. Mira, les quiero compartir en este caso lo que ha pasado en dos compañías que las hemos mencionado, en el caso de General Electric y el caso de Cisco. Lo que hicieron, Gabriel, es una transición, no fue un desarraigo de un modelo de raíz y para toda la organización de la noche a la mañana, sino que lo que hicieron fue pruebas pilotos y muestreos y entender cómo funcionaba eso en su cultura. En el caso de General Electric lo hicieron primeramente con una dotación de 30.000 personas, esto lo hicieron por aproximadamente un año, año y medio, y acaban este año de hacer el comunicado de que esto se va a transferir a las 300.000 personas que conforman hoy la dotación total en General Electric. En el caso de Cisco también lo hicieron por fases, lo hicieron en 3 fases. La primera implicó hacerlo con 9.000 personas, ¿sí? Hacer ese beta, esa prueba piloto con 9.000 personas, luego lo pasaron y lo ampliaron a 15.000 personas, y esto está en proceso. Su idea es poder llevarlo a las 41.000 personas que conforman su dotación global. Fíjense que les hablo de un proceso, de un continuo, de una transición, y entender en el tiempo qué funciona a medida que vamos probando y qué no. ¿Sí? Me parece que eso es clave cuando hablamos de un cambio de paradigma y gestión del cambio. No ir realmente con la rigidez de decir esta va a ser la implementación, sino poder entender a mi usuario, tanto líderes como colaboradores. Me parece que todas las tendencias apuntan a entender quién va a ser el consumidor de esa práctica, y creo que eso es lo revolucionario para recursos humanos, que va a pasar a estar mucho más involucrado con el entendimiento del usuario final, no tanto de una plataforma como ofrecimiento único, sino entender cuál es la retroalimentación que recibe de su usuario para poder hacer el mejor ofrecimiento de la solución. Bien, hablando de retroalimentación, acá hay otra pregunta sumamente interesante, en línea con esto, pero más puntual. Si vos podés mencionar algún recurso que hayan utilizado algunas empresas que vos conozcas para pasar del modelo de medición del pasado a proyección de performance futura. Sí, aquí las herramientas, yo creo que lo que está bueno son las herramientas nuevas que están habiendo de retroalimentación y feedback. Embrace es una herramienta que tiene tanto la posibilidad de hacer partnership en la utilización de la plataforma, como así también tener la aplicación móvil, lo cual me parece que es muy ventajoso porque da esta multiplicidad de dinámicas para poder conectarse y hablar, que eso hoy me parece lo que están buscando las nuevas generaciones, están buscando las organizaciones para poder tener este diálogo continuo de desempeño. Yo te diría, el tema de performance y feedback es un área de las más relevantes en términos de los cambios que están ocurriendo en gestión del desempeño. Yo creo que podemos hacer un muy buen uso de las plataformas y obviamente con el entrenamiento correspondiente a los líderes. Me parece, reitero, que ellos deben ser los primeros en contar con las herramientas adecuadas para poder dar el feedback adecuado. Bien, Mariana nos pregunta, vos mencionaste Google, probó 7 sistemas de gestión de desempeño, ¿no? Tenemos como el ejemplo paradigmático de vanguardia Google y las empresas tecnológicas. Pregunta, ¿cuál es la mejor, o cuál es la conclusión a la que llegaron, cuál es la mejor herramienta de gestión de desempeño? Y si podrías recomendar de empresas no tecnológicas, ¿no? Que quizás no sean tan de vanguardia, por ahí no tengan esta capacidad de ir por la vanguardia, ¿cómo podemos migrar esta visión, ¿no? hacia estas nuevas tendencias que estás proponiendo? Bien, entonces respondemos primero en cuanto a Google. Mi recomendación es para conocer mucho más de sus prácticas, cómo fue la evolución en la experimentación que hicieron. Recomiendo el libro de Laszlo Bock, que se llama Work Rules, que se consigue a nivel global y en las librerías locales si estás en Argentina. Me parece una excelente referencia para conocer cómo fue la transición que hicieron. Realmente es muy rico este material para poder indagar mucho más en el proceso que siguió Google para definir su actual sistema de gestión del desempeño. La segunda pregunta tenía que ver con compañías no tecnológicas. El caso de Western Union me parece significativo, el caso de Coca-Cola también.
No sé si algo puntual Sí, en cuanto a eso. creo que estamos siempre acostumbrados a ver los grandes ejemplos, ¿no? Ujú. Cómo trasladar, y acá hay una pregunta que creo que es relacionada, cómo hacen las empresas argentinas, o si hay un ejemplo Ujú. de empresas argentinas, ¿no? Siempre estudiamos casos de éxito y casos así muy altisonantes, pero bueno, en nuestra realidad, con nuestros recursos, en nuestra realidad argentina, ¿cómo podemos implementar estas nuevas ideas? Bien. Lo cierto es que hoy están haciendo más osados y más innovadores son las compañías multinacionales, porque realmente hay un interés grande en poder prosperar y poder mantenerse en un mundo realmente muy competitivo. Pero me gustaría que nosotros antes de empezar el webinar conversábamos con Gabriel de un caso puntual de su consultora y me parece que estaría bueno compartirlo, Sí, si te parece, con la audiencia. Sí, tenemos un cliente que es una empresa 100% argentina, un laboratorio veterinario, que es una pyme, tiene 56 empleados, no llega a 60 empleados, y hace 4 años que estamos trabajando un sistema de evaluación de desempeño online en la nube, con lo cual la verdad que uno dice, a veces ve Google, miles de empleados, facturación astronómica, margen de rentabilidad fabuloso, o sea, todos quisiéramos ser como estos grandes ejemplos, pero acá hay una comprobación de que si uno tiene la voluntad y asume ese riesgo de que, bueno, puede ser que se equivoque, y de hecho en esta empresa la primera instancia, el primer periodo, fue un periodo de experimentación. Y si vos me preguntás cuál fue la clave de estar ya transitando el 4.º año de trabajo, el compromiso del top management con este cambio. Yo creo que si eso no se da y además que haya un champion de esto, un líder de este proyecto interno que realmente crea, ¿no? Yo creo que acá uno tiene que creer en el valor del cambio. Si no creemos, y estoy hablando en primera persona de recursos humanos, si nosotros los recursos humanos no creemos que hay que innovar, que hay que ir por nuevos modelos, que no podemos repetir el pasado, simplemente porque hoy la realidad es distinta, ahí es donde estamos perdiendo la batalla, pero estamos perdiendo nosotros mentalmente, ¿no? Creo que la gran batalla acá es en creer en este cambio y tener compromiso desde el top management para implementarlo. Siempre vamos a tener excusas, siempre vamos a tener una realidad que esto del VICA creo que lo inventamos los argentinos, ¿no? Porque antes de la realidad que se globalizó, nosotros vivimos un escenario de cambio, ¿no? Creo que ahí está la clave del éxito. Esto es creer, experimentar, tolerar que nos vamos a equivocar, pero seguir con el norte hacia un mejor entorno laboral, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Con el respaldo de nuestros líderes, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Bien. Creo que estaríamos agotando todas las preguntas que nos hicieron. A ver si hay alguna. Si te parece, más. voy a escribir en el chat lo prometido para que puedan investigar un poco más sobre las aplicaciones y plataformas tecnológicas. ¿Está por ahí? Sí. Mientras, ¿qué hacemos? Le agradecemos, tanto el chat lo dejamos abierto. Gracias a Agostina, gracias Gabriel por estar con nosotros. De verdad es un placer verlos. Esta ya es la segunda que hacemos juntos y bueno, no la última. Anunciarles a todos que muy pronto, en octubre, vamos a hacernos las preguntas posibles ser feliz al trabajo con Daniel Cerezo el 24 de octubre. Vamos a mandar a todos, invitarlos a este webinar y vamos también a estar empezando una serie de webinars con la universidad, con la San Andrés, siempre para recursos humanos. También le vamos a estar mandando a la base de datos a los emails que tenemos, si a otros, si tienen más direcciones donde quieren que les sugeramos estas nuevos webinars que tenemos, y también seguramente con Gabriel vamos a estar inventando cosas nuevas, ¿correcto? Sí, siempre a disposición para lo que necesiten. Muy bien, gracias de Wormhole por el tiempo, veo que se han quedado todos, se ve que el tema es un tema muy importante. Cierro agradeciéndoles desde acá, para los que les interese también experimentar nuestra plataforma, para todos que participaron, damos la posibilidad también de hacer un trial, de tenerlo por un periodo y ver si una plataforma como la nuestra, que también, por ejemplo, con McDonald's nosotros estamos desarrollando la parte de gestión del desempeño,
usando nuestra plataforma. McDonald's está aplicando para toda Latinoamérica, con ellos tenemos un desarrollo particular. Si les interesa, con mucho gusto le podemos hacer probar la plataforma y ver si es algo que le puede ser útil. Muchas gracias de vuelta a todos. Bueno, un placer. Gracias a todos. Dispuestos para cualquier cosa. Gracias. Hasta luego, que tengan buen día.